vesículas, ¿verdad? Van a contener insulina, obviamente, ¿verdad? Y la finalidad de esto es que la insulina sea liberada de forma proporcional a la glucosa que hay en sangre. No sé si me explico. O sea, si, por poner un ejemplo, nosotros tenemos 70 miligramos sobre decilitro de insulina en sangre y entonces empieza la insulina a entrar, ¿ok? Empieza a este proceso de oxidación, sacamos ATP, se cierran los canales de potasio, lo que provoca que se haya una despolarización, luego entra calcio, se libera insulina y la insulina se va a liberar correspondiente a la cantidad que sea necesaria para poder meter esa glucosa hacia los tejidos que son dependientes de insulina. Entonces, si hubiese un aumento de glucosa, entre más glucosa haya, más ATP, o sea, más glucosa entra, más glucosa 6-fosfato se va a producir, más ATP se va a producir, más canales de potasio se van a cerrar, más se va a despolarizar la célula y más calcio va a entrar. Por lo tanto, esto va a provocar que se libere más insulina, ¿verdad? Y al contrario, si hubiese menos glucosa, hubiese menos ATP, hubiese menos calcio y por tanto se liberaría menos insulina. Y de esta forma es que las células beta del páncreas trabajan para liberar insulina. Obviamente, no es que eh, toda la cantidad de glucosa que nosotros queramos meter aquí, pues va a ser proporcional a la liberación de insulina, porque aquí hay un límite. Bueno, hay un rango realmente, ¿verdad? Pero entre 180 y 200 miligramos sobre decilitro de glucosa, entonces ya aquí esto ya es superado, o sea, es más glucosa de lo que de insulina que se podría liberar. Entonces aquí ya se da una descompensación, ¿verdad? O sea, aquí es donde ya empieza como tal la diabetes. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna duda con este mecanismo? ¿O quieren que se lo vuelva a explicar o no entendieron? Chicos, Yo digo que así está bien. ¿seguros? Porque recuerden que esto yo se los puedo preguntar en examen. ¿Quién lo explicaría? ¿Quién se atreve a explicarlo así de forma bien resumidita y rápida? ¿Lourdes Reyes? Está. Mire, si no entendieron, solo digan, no tengan miedo, si para eso estamos aquí. Chavos, aprovechen a hacer sus preguntas para que el día del examen vayan preparados y si se les pregunta algún mecanismo de eso, sepan cómo contestarlo de manera correcta. Pregunten ahorita, porque en el examen, pues, ya no van a poder ustedes. Yo creo que se Chicos, entendió bien en realidad. ok. Eh, Permítanme. Voy a buscar otro mecanismo entonces para explicarles. Permítanme.
Si tienen dudas, pueden hacerlas ahorita, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algún tema en específico? ¿Algo que quieren que expliquemos? Por mientras voy buscando la diapositiva. Ok, me confirman si pueden ver la diapo. Sí, sí se ve. Ok, entonces, esta es otra posible pregunta, ¿verdad? Que nosotros les podríamos hacer en el examen. ¿De qué forma? Nosotros en el examen puede que no se los preguntemos cuáles son los componentes de la presión arterial, pero ustedes tienen que comprender, ¿verdad? Que la presión arterial está compuesta eh, a grandes rasgos de dos cosas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Quién me dice qué es el gasto cardíaco? Ese es un concepto fácil de usted. El volumen de sangre que el corazón eyecta en un minuto. Ok, es el volumen de sangre, ok, cierto. El gasto cardíaco es la, vamos a decir que es el volumen de sangre que se eyecta en relación al tiempo. O sea, eso quiere decir que el gasto cardíaco está compuesto por tanto el volumen sistólico, que recuerden que el volumen sistólico es el volumen que está circulando a través del corazón. Esa podría también ser una pregunta de examen, en el examen. Si, vaya, por ejemplo, yo les podría preguntar cuál es el valor del volumen sistólico. Ustedes me tienen que decir 50 ml. cuál es el volumen, el valor. Nadie, ok. El volumen sistólico es de 70 ml en la teoría, ¿verdad? Pero realmente puede ser un rango entre 50 y 70, 50 70 ml. Y la frecuencia cardíaca, pues obviamente las veces que se va a contraer el corazón. Entonces, si nosotros estamos metiendo 50 ml y estamos en una frecuencia cardíaca de 62, eso quiere decir que por segundo, perdón, cada vez que late el corazón, late 62 veces por minuto y cada vez va a expulsar 70 ml de sangre. Y eso si nosotros agarramos la calculadora, 60 por 70 nos va a dar un total de 4.200 ml, que eso sería el gasto cardíaco en una persona con una frecuencia cardíaca de 60 palpitaciones por minuto. Y la resistencia vascular periférica, que va a estar compuesta por la estructura vascular y la función vascular. Entonces, aquí lo que importa es que entre más, digamos, haya mayor constricción de los vasos periféricos, entonces va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y entre más dilatados o entre más elásticos sean estos vasos sanguíneos, menor va a ser la resistencia vascular periférica. Entonces, nosotros en el examen podríamos preguntarles, por ejemplo, una persona, le podemos poner un caso de qué pasaría si una persona con, digamos, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto o 70 latidos por minuto, con un volumen sistólico de qué sé yo, 70 ml, pero está haciendo vasoconstricción, por ponerles un ejemplo. O agregando lo de la práctica pasada de mecanismos compensatorios, nosotros les podemos preguntar, esta persona está realizando ejercicio, ¿qué va a pasar con esos vasos sanguíneos? ¿Se van a contraer o se van a dilatar? Y si estos se contraen o se dilatan, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Entonces, por ponerles ese ejemplo, digamos, esa persona está haciendo ejercicio, obviamente ustedes van a esperar que haya una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y si hay una vasoconstricción, pues obviamente va a haber un aumento de la presión arterial.
¿Ok? ¿Hay alguna duda con eso? Chicos, aprovechen de que nosotros estamos aquí. Ok. Otro posible mecanismo, bueno, de hecho este es muy seguro que se los pregunte, es el del ciclo cardíaco. Eh, para cuestiones del examen, si yo les pregunto el ciclo cardíaco, pues ustedes me lo van a explicar, pero de forma resumida. Obviamente no me van a decir absolutamente todo, ¿verdad? Porque sería demasiado larga la respuesta. Pero recordemos que en el ciclo cardíaco todo empieza cuando la sangre llega desde la vena cava superior y la vena cava inferior, que esta es la sangre estas son las venas que recogen toda la sangre a nivel sistémico y llega hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, esta sangre por llenado pasivo va a pasar hacia el ventrículo derecho, ¿ok? Y luego, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Se va a dar bueno, aquí está al revés, se va a dar una contracción isovolumétrica. Entonces, miren aquí, llenado ventricular, este es el llenado pasivo, ¿verdad? Miren, llega la sangre, se empieza a llenar el ventrículo. Una vez se ha llenado el ventrículo, recuerden que todavía queda un poquito de sangre en la aurícula. Bueno, siempre va a quedar, no es que va a quedar totalmente vacía, ¿verdad? Pero todavía la aurícula le puede meter un poquito más al ventrículo, que esto es gracias a la patada auricular. Y esto lo que va a hacer es meterle de un 20 a 25%. Entonces, le mete más sangre al ventrículo a través de la patada auricular y luego vamos a pasar a la fase de contracción isovolumétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que el miocardio de los ventrículos se van a contraer y las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas por efecto de la sangre se van a ver empujadas hacia arriba y se van a cerrar. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar aquí? Las válvulas semilunares van a estar todavía cerradas porque estas tienen los ventrículos tienen que superar una presión. Recuerden que la presión que tiene que superar es de 80 milímetros de mercurio, hablando de una persona totalmente sana, ¿verdad? Esto es más un valor teórico, esto obviamente va a variar, pero tiene que superar la presión diastólica. Y esto lo que va a hacer una vez, o sea, está aquí contrayéndose, el volumen no cambia, pero está contrayéndose tanto que va aumentando la presión poco a poco hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. Una vez superada esa presión diastólica que ejerce esta columna de sangre, entonces se va a dar la eyección ventricular. Se abren las aurículas semilunares, perdón, las válvulas semilunares, y la sangre va a ser expulsada en el caso del ventrículo derecho, hacia los pulmones. Y de los pulmones, pues, van a volver hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? Y aquí es donde, ok, una vez la sangre ha sido expulsada, recuerden que va a ir perdiendo velocidad, o sea, va perdiendo fuerza, y va a después, en vez de irse para acá, hacia aquí arribita, entonces lo que va a hacer más bien es regresarse y va a cerrar las válvulas semilunares. Y aquí en este punto están cerradas tanto las válvulas semilunares como las válvulas auriculoventriculares, como podemos ver en esta imagen, miren, auriculoventriculares cerradas, semilunares cerradas. Aquí es donde se va a dar el proceso de relajación isovolumétrica, o sea, los ventrículos se están relajando, pero no está entrando sangre. Y luego baja tanto la presión que vuelve a entrar sangre por un efecto de succión y aparte toda la sangre que está llegando, ¿verdad? Y entramos otra vez, se abren las válvulas auriculoventriculares y entramos otra vez al llenado ventricular. Ahora recuerden que en esta fase de la contracción isovolumétrica, cuando la sangre es expulsada por los ventrículos y cierran estas válvulas auriculoventriculares, se va a dar el primer ruido cardíaco. Y aquí más específicamente, cuando la sangre vuelve y cierra las válvulas
semilunares va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces, primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Que bien, nosotros les podríamos preguntar en qué etapa se da el primer ruido cardíaco o en qué etapa se da el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? O bien podríamos pedirles que nos expliquen todo el ciclo cardíaco. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Chicos. No, de Yo mi parte. tengo una. Ajá, a ver. Hay algunos libros que la fase del llenado ventricular es en dos fases, llenado pasivo y activo, en cuyo caso en el examen lo pongan y está bien si Eh, solo ponemos las cuatro que mencionan ahí o separadas como llenado pasivo y pues, activo. pueden hacerlo de las dos formas si ustedes gustan. Yo se los pongo de esta forma porque para mí yo siento que es menos enredado. Pero si ustedes quieren hacerlo así, también está bien, que de hecho es lo mismo. O sea, lo único que va a pasar es que van a describir, o sea, después del llenado, la patada auricular va a ser una fase aparte, que es la del llenado activo que usted menciona. Pero como ustedes gusten, pueden hacer la que es la versión de 4 fases o de 5, como ustedes gusten. Siempre y cuando mencionen los componentes y de forma ordenada, o sea, como de forma cronológica. Ok, gracias. Recuerden que también no va a ser puro mecanismo lo que le vamos a preguntar, también son procedimientos. Entonces, si tienen alguna duda en el procedimiento, en algún procedimiento de estas prácticas, háganmela saber también que podemos repasarlo ahorita. Chicos, ¿tienen alguna duda con la del procedimiento de toma de la presión? Porque yo les voy a preguntar, por ejemplo, les puedo preguntar, ¿verdad? ¿Qué consideraciones deben de tomar ustedes antes de tomar la presión arterial? Eh, o precisamente, ¿cuáles son los pasos para tomar la presión arterial? Y tienen que manejarlos. ¿Está bien? Creo que ya solo quedan como 10 minutos porque acabe la reunión, entonces, eh, pues si se acaba, lo que vamos a hacer es, si ustedes pueden, porfa, hagan una de Google Meet, porque a mí no me deja, no sé por qué. ¿No hay dudas con respecto a esto entonces? ¿Sobre el electro? Eso te iba a preguntar si iba a venir algo de electrocardiograma. Obviamente, nosotros les vamos a preguntar sobre lo fisiológico, no le vamos a poner ahí patologías en el electro que las identifiquen, porque eso no les compete. Pero si les podemos preguntar, por ejemplo, eh, permítame, si les podemos preguntar, por ejemplo, que nos dibuje un electro y que nos explique qué representa cada cosa. Entonces, te lo voy a explicar aquí. Y miren que este esquema está bastante bonito. Recordemos que la actividad eléctrica del corazón se va a originar en el nodo sinusal, que está en esta parte, en la aurícula derecha. Esta se va a despolarizar y va a enviar sus señales hacia el nodo aurículo-ventricular a través de los haces internodales que están aquí más o menos. Entonces, y de estos haces en este nodo aurículo-ventricular va a haber un retraso. Recuerden que primero se van a contraer las aurículas y luego se van a contraer los ventrículos. Entonces,
Eso básicamente es lo que hace el nodo auriculoventricular. Mete un retraso y luego esta señal va a ser enviada hacia el haz de His, que está más o menos por aquí. Y luego del haz de His, pues se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Obviamente cada una para el ventrículo derecho y otra para el ventrículo izquierdo, y esta se va a dividir en dos más, una anterior y una posterior, en este caso es la rama izquierda, ¿verdad? Para despolarizar los ventrículos. Entonces, aquí podemos ver de forma ordenada cómo viene la señal del nodo sinusal a través de los haces internodales, el nodo auriculoventricular, luego del el nodo auriculoventricular se da las de His, luego las fibras de Purkinje, y de las fibras de Purkinje, pues ya al miocardio de los ventrículos. Entonces, en el electro, esto se va a representar de la siguiente forma. Ah, y esa es otra cosa. Bien, podría yo preguntarles qué pasa. Vaya, bueno, yo se los voy a preguntar bien, bien estructurado cuando les termine de explicar esto mejor. Entonces, el electro va a tener la siguiente morfología. Primero, va a haber una despolarización aquí, una onda que se llama onda P. Esto lo que nos representa es la despolarización precisamente del nodo sinusal. Y este aquí, esta parte plana, que se llama el segmento PR, esto lo que nos va a representar es el retraso que va a haber en el nodo auriculoventricular. Luego, si ustedes ven aquí, hay un complejo, el complejo QRS. El complejo QRS lo que nos va a representar es la despolarización de los ventrículos. Miren, fíjense aquí cómo las ondas aquí bajan, suben y bajan. ¿Por qué? Recuerden que yo en el laboratorio les había explicado que el electro funciona de la siguiente forma. Imagínense, aquí está el corazón, va. Entonces, imagínense que aquí donde estoy poniendo el cursor hay un sensor. Imagínense ese sensor o una camarita en este punto. Entonces, cuando el electro viene de esta, la actividad eléctrica del corazón viene de esta dirección, si ustedes se fijan, se va acercando hacia el sensor que tenemos aquí. Todo lo que se acerque a ese sensor se va a ver como algo positivo en el electrocardiograma, fíjense. O sea, la onda P se ve que va para arriba porque la despolarización va en esta dirección. Ahora, en el complejo QRS lo que va a suceder es que cuando esto se está despolarizando, aquí podemos ver que unas ondas van para esta dirección y otras van para esta dirección. Entonces, por eso es que aquí vamos a ver bueno, que la onda se va hacia abajo, porque esta parte se está alejando de lo que es ese sensor que yo les digo que tenemos aquí. Y por eso se va a representar como algo negativo. Y la onda Q, perdón, la onda R, el punto más alto, esto es cuando pues la despolarización precisamente está en su punto más cercano. Y la onda S es cuando ya la despolarización ya está en esta parte de aquí del corazón, que es la cara lateral alta. Esta es la última parte en despolarizarse del corazón. Por eso es que esto se va a ver negativa, porque si fijan, viene así, miren, ve, para arriba y aquí el sensor, entonces se está alejando. Y se va a ver como una onda negativa. Luego va a haber otra onda plana, que es el segmento ST, que esto es a través de la meseta que se da a través gracias a los canales de calcio que están bloqueados hasta este momento. No sé si ustedes lo recuerdan en fisio. Y luego va a haber una onda T que es de repolarización de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, y una onda U que a veces se nota, ¿verdad? Esto es más común, recuerden, en niños. E incluso se puede ver, creo que en niños hasta de 11 años, si no me equivoco. Ya si se ven adultos, esto puede indicar una patología o algún desequilibrio electrolítico, como ser una hipocalemia, es decir, bajo niveles de potasio. Entonces, en resumen, la onda P va a representar la despolarización del nodo sinusal, el segmento PR, el retraso del nodo auriculoventricular,
el complejo QRS, la contracción de los ventrículos, el segmento ST, esa contracción que se mantiene, o sea, esa meseta de despolarización, y la onda T, la repolarización de los ventrículos. Y si recuerdan, la repolarización de las aurículas va a estar escondida detrás del complejo QRS, por eso es que no vamos a ver la repolarización de las aurículas. Ahora, mi pregunta, la que les quería hacer al inicio es, si yo les pregunto a ustedes, ¿el complejo QRS me representa la contracción de los ventrículos, verdadero o falso? No, la despolarización. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿El complejo QRS representa la contracción de los ventrículos, verdadero o falso? Creo, ¿Alguna idea? creo. Ajá. Tomando en cuenta algo que habían dicho también, sería el complejo, o sea, desde el inicio del complejo QRS y Ujú. agarrando hasta el final de la, no, perdón, ¿cómo es? Hasta el inicio de la onda T. Una vez había escuchado algo así también, no sé si está mal. Ok, miren. En sí la contracción ventricular. Bueno, es que lo que sucede aquí es que si a ustedes les pueden hacer estas preguntas para confundirlo, ¿verdad? Es bastante común. Pero recuerden que en realidad va a haber un desfase desde la actividad eléctrica con la actividad mecánica. Es decir, el complejo QRS como tal no va a corresponder a la contracción de los ventrículos. Lo que va a corresponder es a la despolarización. O sea, porque esto representa la actividad eléctrica. Y la actividad mecánica la va a seguir, pero poquito después. O sea, aquí tenemos la despolarización y puede que un poquito aquí tengamos la contracción de de los ventrículos. ¿Ok? Hay un desfase. Entonces, si yo les preguntara eso, o si les pregunto, las ondas P representan la contracción de las aurículas, eso es falso. Representan la despolarización. ¿Ok? Entonces, ¿quedó alguna duda con respecto al electro?